Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy importante. El día de hoy tenemos una exposición con su anfitrión Armando Ramírez Jiménez. El día de hoy les explicaré acerca de un tema, les explicaré acerca de los tiburones. Permítanme y les comparto pantalla. Perfecto. Tiburones con su anfitrión Armando Ramírez Jiménez. Daremos inicio. Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, IPN, con su servidor Ramírez Jiménez Armando. Actividad de aprendizaje 11, comunicación asertiva, con la profesora Merle Concepción Moreno Dircio. Ok, ¿qué son los tiburones? Bueno, los tiburones son un conjunto de peces cartilaginosos, o sea, sin esqueleto óseo. También son llamados escualos y pertenecen al orden de los elasmorfos. Ellos habitan en aguas de los océanos y se alimentan de una gran variedad de especies, que contrariamente a la creencia popular, los tiburones no se alimentan de todo lo que se encuentran, sea lo que sea, como muchas películas, ¿no? Que lo marca que se come todo a su paso. Muchos de ellos tienen presas específicas. Por ejemplo, el tiburón ballena, el mayor de los tiburones, él se alimenta de plancton. Aunque cada tiburón es único, todos tienen características comunes. Todos los tiburones tienen un esqueleto hecho de cartílagos, más no de huesos. Ok, ahora hablaremos de su cuerpo. Su cuerpo está cubierto por pequeñas escamas con forma de dientes, los dentículos que se superponen unos sobre otros por todo su cuerpo, hacia la cola. Por ello, si acariciamos un tiburón de la cabeza, es decir, aquí como se muestra en la imagen, a la cola, el tacto es suave, pero si lo acariciamos de la cola a la cabeza, es decir, en el sentido opuesto, el tacto es áspero, como un papel de lija, ¿no? Que lo tocas y su superficie es áspero. Estos dentículos principalmente los protegen a los tiburones y los hacen más hidrodinámicos, es decir, que reducen la fricción en el agua. Muchos tiburones tienen un tipo de coloración críptica, es decir, su color de piel, ¿no? Oscura en la parte superior y blanca en el vientre, para hacerlos menos visibles de los depredadores o de alguna presa. Ok, comportamiento y sentidos. Bueno, los tiburones tienen un comportamiento complejo, así como la capacidad de aprender, ya que su cerebro es grande como el de algunos mamíferos. Los tiburones poseen un sistema sensorial, es decir, que sienten, ¿no? Muy desarrollado y sofisticado. Los tiburones pueden oler miles de veces mejor que los humanos y detectan millones de veces mejor las sustancias químicas disueltas o que están vertidas en el agua, ¿no? Los tiburones tienen una vista extraordinaria y a menudo dependen de ese sentido. Su visión está muy adaptada al ambiente marino, ¿no? O sea, en donde viven, vaya, y a la distancia es larga. Sus ojos son parecidos a otros vertebrados, a diferencia de que ellos no pueden cerrarlos. A pesar de que no tienen orejas, cuentan con unas minúsculas aperturas en la cabeza, aquí como se muestra en la imagen, que llevan a los órganos auditivos, es decir, los oídos, ¿no? Internos, que obviamente son internos, similares al de los mamíferos. Los tiburones son sensibles al sonido, especialmente a las bajas frecuencias de los animales heridos, que pueden detectar hasta cientos de metros de distancia. Es decir, que si escuchan que un animal está herido, ellos captan la frecuencia de ese animal y van hacia él, ¿no? Ok, ahora hablaremos de la hábitat y de los tiburones. Hábitat de los tiburones. Y los tiburones pueden encontrarse en océanos alrededor del mundo, ya que habitan en aguas templadas, como tropicales, con algunas especies prefiriendo aguas un poco profundas, ¿no? Bueno, ahora quiero hacer hincapié en esto que está aquí. Es el animal más letal del planeta, ¿no? Que como muchos salen en las películas, que pasa que un tiburón, una persona se mete a un océano y en menos de 10 minutos ya aparece el tiburón. Y aquí haré la pregunta, ¿creen que el tiburón es amigo o enemigo? ¿Alguien que me responda, por favor? Ok, veo ahí una manita. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Que es amigo o enemigo? ¿Enemigo? Pues bueno, veremos esto. Falso. Cada año, más de 2 millones de personas mueren en el mundo a consecuencia de una picadura de mosquito. Los ataques de tiburones casi siempre son mortales.
Eso es completamente falso, ya que de los 72 ataques registrados en el 2014, solamente 3 fueron mortales. Ahora, ¿los tiburones pueden pasar más de un día sin comer? Eso es completamente verdadero. Ellos pueden permanecer hasta 6 semanas en ayunas. Ok, ahora hablaré de que no todas las especies de tiburones son peligrosas para el humano. Veremos eso, eso es completamente verdadero, ya que de las aproximadamente 1041 especies de tiburones, entre ellas mantas, quimeras existentes, solamente 12 son consideradas peligrosas para el ser humano. De esas 12, 3 son las responsables de la mayoría de los ataques, ¿no? Como en las películas sale que una persona naufraga en el océano y llega un tiburón y bueno, ya saben, ¿no? Lo que pasa. Entre ellos está el tiburón tigre, aquí podemos observar una imagen del tiburón tigre, el tiburón blanco, aquí está el tiburón blanco, y el tiburón toro, aquí. Esta es una manta, ¿no? Aquí. Para algunas especies es indispensable nadar constantemente, ¿sí? Eso es completamente verdadero. Ellos necesitan estar en constante movimiento para poder flotar, ya que ellos carecen de vejiga natatoria y para poder respirar necesitan la ventilación forzada, disculpen, ventilación forzada. Cuando les cortan las aletas, es una práctica comúnmente conocida como el aleteo o el finnick. El tiburón muere por asfixia, ya que pues no puede nadar, ¿no? Los chinos son los principales en practicar el aleteo o el finnick, ya que ellos consumen a los tiburones en su alimentación. Ok, ¿los tiburones son una amenaza para el hombre? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Que sí son amenaza o que no son amenaza? Bueno, veremos. Los tiburones, eso es completamente falso, ya que cada humano muerto por un ataque de tiburón, el humano mata a más de 2 millones de tiburones. Entre ellos podemos decir que los cazan, se los consumen, como bien mencioné que el aleto del finnick, muchos le quitan los dientes, ¿no? Y utilizan sus dientes como un collar. Los humanos somos nosotros principalmente una amenaza para los tiburones. La sobrepesca, el finning, la destrucción de hábitats son las principales amenazas de los tiburones. Ok, ahora hablaré de su alimentación. Bien, la mayoría de tiburones son depredadores, por lo cual su dieta generalmente es carnívora, abarcando un rango muy amplio de especies marinas. Podemos decir los peces, mamíferos marinos, moluscos, antrópodos, em, ¿qué más? O incluso pequeños tiburones, ¿no? Todo depende del tamaño y el hábitat del tiburón. También los tiburones pueden recurrir a la ingesta de carroña dependiendo del caso. Pero 3 especies de tiburones, entre ellos el tiburón ballena, peregrino y boquiancho, se alimentan en cambio a través de un mecanismo filtrado de agua, ingiriendo fitoplancton, nécton, algas y krill, así como larvas, pequeños crustáceos, calamares o incluso peces pequeños, ¿no? Como entre ellos podemos decir la anchoa, la sardina o ciertos tipos de atún, ¿no? Igual nosotros comemos la sardina o atún, ¿no? Tipos de tiburones. Bueno, hablaré de los tipos de tiburones. Los hexaquiformes. En este orden hay 6 especies vivas agrupadas en 3 familias, caracterizadas por seis branquias, una sola aleta dorsal y carecen de tercer párpado. Se trata del orden más primitivo de tiburones existentes, tales como el tiburón águila o el tiburón vaca. Los hexacualiformes. En este orden hay 125 especies vivas en 7 familias diferentes que carecen también de tercer párpado y además de aleta anal, es decir, que no tienen aleta atrás, ¿no? Pero tienen 2 aletas dorsales, pertenecen ellos al orden del tiburón pigmeo y el cerdo de mar. El Pristiporiformes, de ellos existen 8 especies en 2 géneros distintos, dotadas de 6 branquias y de un morro alargado, dentado, que se asemeja a un serrucho, ¿no? Como unos conocen el pez espada, ¿no? Con el cual remueve en el fondo oceánico en busca de sus presas. Es el más representativo del orden en el tiburón sierra, como bien menciono. Los estacuaniniformes. Ellos abarcan 22 especies distintas en un mismo género. Se trata de tiburones de forma aplastada, adaptadas a recorrer el lecho marino. Así, detectando a sus presas enterradas en la arena. Un buen ejemplo de este tiburón, de esta familia, perdón, es el tiburón ángel, ¿no? Ok, ahora hablaré de los heteroniformes. En este caso hay 9 especies de morro corto, 5 branquias y espinas dentro de sus aletas dorsales.
ya que ellos están acostumbrados, como el sueño cornudo, a la vida nocturna en los arrecifes. Los orectolobiniformes, compuestos por 33 especies en 7 familias distintas, ellos carecen de aleta anal, como ya les dije que no tienen aleta atrás, y representan diversos tipos de bigotes conectados a sus órganos olfativos, es decir, las narinas, ¿no? Ejemplos de este orden es el cazón y el inmenso tiburón ballena. Los laminiformes. En este orden hay 16 especies, agrupadas en 7 familias. Son los clásicos tiburones del cine, ¿no? Los que salen en las pantallas, que es el tiburón más grande. Ellos poseen grandes dentaduras, como bien lo menciono, naciendo bajo los ojos, 5 branquias y el set completo de aletas. Aquí llamamos al gran tiburón blanco o al tiburón maco, ¿no? Y aquí quiero hacer también una pregunta. ¿Ustedes vieron la película que salió en el cine, la de Megalodón? ¿Alguien la vio? ¿Alguien? Sí, sí, sí. Okey, esa película es muy, muy, muy buena, la verdad. Muchos pensaban que el megalodón era un tiburón que se había extinto, ¿no? Pero lo contrario en esa película es que nos refleja que el tiburón no estaba extinto, ¿no? Que sí existe y que podemos observarlo en la película, ¿no? Bueno, su reproducción, okey, ¿cómo es su reproducción? Bueno, los tiburones se reproducen mediante la fertilización interna de los huevos, que pone la hembra, ¿no? Es decir, estos son fecundados por el macho dentro del cuerpo de la hembra y no afuera, como en otras especies de peces. La cópula se produce enroscándose en el macho sobre la hembra o colocándose paralelos de las especies más grandes y rígidas. Dependiendo de la especie, la gestación puede ser ovípara, es decir, la hembra fecundada coloca huevos, o bien puede ser ovivípara, es decir, la hembra fecunda mantiene los huevos dentro de su cuerpo hasta el momento en que eclosionan, es decir, en que nacen. En este último caso, hay cierto nivel de vínculo placentario entre la madre y la cría, o sea, que hay un cordón umbilical que los comunica a ellos dos, como madre e hijo, obviamente. Los tiburones pueden tener diversos números de crías por camada, desde los casi 100 nuevos individuos o hasta 2 o 3 crías, ¿no? Dependiendo del caso. ¿Cómo duermen? Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Ok, aquí les daré la respuesta. Dado que los tiburones carecen de vejiga nadatoria, no pueden mantenerse inmóviles sin hundirse hasta el fondo. Y si el agua dejara de ingresar por sus bocas hacia las branquias, se ahogarían. Por ende, sus periodos de sueño son breves, es decir, son pocos. Ellos están en constante movimiento, durante los cuales solo una porción de su sistema nervioso reposa. Es decir, que como ellos duermen en pequeños momentos, solamente hay pequeñas, digamos, sí, breves movimientos de que su sistema nervioso reposa. Así descansan en pleno movimiento, sumergidos en una suerte de activo letargo, es decir, aquí se muestra la imagen de cómo están dormidos. Ok, y eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este tema muy importante, que fue un tema que abarqué. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Alguien? Ok, veo una manita arriba. Ok, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué son los tiburones? Bien, los tiburones es un pez marino, como ya mencioné, puede ser carnívoro y que no tienen un esqueleto óseo, sino que tienen un esqueleto cartilaginoso, es decir, que tienen cartílagos. Espero que la presentación de hoy que les expliqué del tema les haya sido de utilidad y que les haya gustado. Como bien mencioné al inicio, yo soy su anfitrión Armando Ramírez Jiménez y de mi parte sería todo. Hasta luego.